buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos concede el privilegio de iniciar un fin de semana extraordinario. Creo que usted y yo podemos estar tan agradecidos el saber que sus ojos se abrieron y que Dios tiene una palabra para nosotros en el día de hoy. Yo le invito para que oremos y le demos gracias a Dios por este milagro, Padre amado. Estamos agradecidos por tu inmenso amor. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes, el poder disfrutar de esta misericordia que nuevas son cada mañana. Gracias porque tenemos, Padre amado, el honor, el privilegio de tener quien nos enseñe la palabra, de poder tener la bendición, Padre amado, de oírla, de entenderla. Gracias porque los planes y los propósitos que has determinado desde la eternidad, Padre amado, siguen vigentes para nosotros y estamos viendo el cumplimiento de cada una de las promesas. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentre, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos la enseñanza basada bajo el título que le dimos, participantes de su santidad. Hablamos, el texto base fue en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 del versículo 3 y 4, y lo voy a leer porque hoy terminamos y al mismo tiempo honrar a aquellos que ingresaron a los devocionales. Miren lo que dice el versículo 3, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, basado en estos versículos, desarrollamos un tema que le titulamos participantes de su santidad. Y la Biblia, hicimos una introducción que no voy a repetirla, y luego hablamos de los recursos que Dios Padre nos dio para poder alcanzar, a poder conectarnos a esa santidad. Dios nos hace partícipes de su naturaleza y aprendimos que no lo hacemos bajo nuestros medios. Entonces solamente voy a dar los títulos. Aprendimos el recurso divino que Dios nos proveyó, que le llamé recurso incomparable, fue su Hijo Jesucristo, y expliqué eso con los textos y todo. También hablé del segundo recurso, hablé del Espíritu Santo, que también es extraordinario, y aprendimos acerca del Espíritu Santo también, que es un recurso extraordinario para poder lograr alcanzar eso que tanto anhelamos. También hablé del tercer recurso, que fue la palabra de Dios, que fue el que hablamos en el día de ayer. Y hoy vamos a hablar del cuarto recurso, y el cuarto recurso es la paternidad. El cuarto recurso incomparable es la paternidad. Con estos cuatro recursos que yo llamo incomparable, vamos usted y yo a poder participar y entender cómo nosotros podemos lograr esa santidad que tanto anhelamos. Dios nos regala principios cómo hacerlo. Entonces nos dejó el Hijo, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó la palabra y entendiendo la paternidad. Dios quiere que usted y yo entendamos el poder sanador y liberador, obviamente, que se produce en nuestro ser interior al recibir y entender la paternidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermosura
esta palabra. Estos 3 versículos son muy dicientes porque logramos entender la revelación de que Dios, tu Dios, es tu papá, que nuestro Dios es nuestro Padre, que le podemos llamar en el término hebreo Abba, que significa papito, que significa papi. Cuando usted y yo entendemos esta paternidad, nos va a ayudar a ver a nuestro Dios no como mucha gente lo ve, como un Dios sentado en el trono con un bate para castigar a todos los que se manejan mal y enviarles el juicio, como dicen algunas personas. Obviamente entendiendo que el pecado tiene sus consecuencias y la desobediencia también, pero aquí vemos a un Dios como un papá que nos entiende perfectamente. Y aquellos que tenemos la providencia divina de tener hijos, entonces entendemos a plenitud cuánto se ama un hijo. Y si yo le preguntara a usted, ¿tú dejas de amar a tus hijos? Si te llevan malas calificaciones, deja de ser tu hijo. Si a veces te responde groseramente, deja de ser tu hijo. Si a veces no te obedecen ciertas cosas, deja de ser tu hijo. Tú vas a decir, no, mi hijo siempre va a ser mi hijo. Me obedezca o no me obedezca, va a ser mi hijo. Entraría en la categoría de ser hijo desobediente, pero hijo sigue siendo hijo. Entonces, le doy estos ejemplos, es para que entienda cuando hay gente que dice, es que Dios me dejó, Dios ya no me quiere. Dios ya no me ama. Pero ¿cuál es la herejía que vos estás diciendo? Es tu papá. ¿Cómo que no te ama? Que no esté de acuerdo con ciertas cosas que tú hagas y que no quiere verte sufrir, y por eso te da el recurso del Espíritu Santo para que te revele la palabra, te recuerde las cosas, te guíe a la verdad, te conduzca. Mira todos los recursos que te dio el Hijo, dio la vida por ti, luego se va y te deja el Espíritu Santo por si pierdes alguna memoria o algo y te olvidas de ciertos detalles. El Espíritu Santo te revela, te recordará todas las cosas y traerá a memoria lo que has olvidado. Aparte de eso, te deja la palabra, que es nuestro manual de instrucciones, como te lo expliqué, para saber cómo desarrollarte como un buen papá, como un buen esposo, como un buen hijo, en todos los roles que te mueva. Ahora te deja la paternidad, que tú la puedas entender. Y después de todos estos beneficios y después de todos estos recursos incomparables, te atreves a decir que Dios no te ama. O sea, yo creo que eso sería una herejía impresionante. Entonces, por eso es importante que veas a Dios como papá. Mira lo que dice Juan, capítulo 5, el versículo 19 al 24. Jesús habla de esa conexión que tenía con su Padre. Mira lo que dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a quien Él quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos revela estos textos que le acabo de leer, estos versículos? Jesús habla de la conexión de paternidad que tenía con su papá. Y eso es lo que Dios quiere. Esa relación que Jesús tenía con su Padre incomodó, de alguna manera incomodó y molestó a los eruditos de aquel entonces, porque ellos estaban enseñados a ver a un Dios no como papá, sino como un Dios que estaba ahí, que exigía que tenían que obedecer rigurosamente, porque así eran los escribas, los fariseos, y estaban bien estrictos. Recuerde que tenían 613 mandamientos. Entonces Dios les habla de un papá
que nos comprende, que nos entiende y que podemos ir con libertad. Miren la ira que le dio a los judíos cuando Jesús comenzó a explicarles esto acerca de la paternidad. Juan capítulo 8, versículo 51 en adelante, miren lo que dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, dice, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, al que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si os dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y se salió de ellos salió del templo, atravesando en medio de ellos, y se fue. Les produjo tanta ira que Jesús estaba hablando de la conexión. Dijo, yo estoy tan conectado con papá, antes incluso de que Abraham existiera, yo ya tenía comunión con mi padre. Eso produjo mucha ira. Nosotros como hijos de Dios debemos ser obedientes para poder participar de esa naturaleza y entender, de mirar a Dios como nuestro papá. La vida cristiana se nos hará mucho más fácil y vamos a obedecer con mayor integridad. Vamos a obedecer, no un mandamiento como quien dice, es que tengo que obedecer como a regañadientas. No, usted va a sentir pasión en obedecer cada principio, porque sabe que el recurso de la paternidad lo acerca más a Dios, lo acerca más a la santidad de Dios. Así que yo le invito a que usted aproveche estos recursos y pueda profundizar más en estos principios de lo que es la paternidad, porque estoy seguro que cambiará mucho su forma de orar y su forma de bendecir y llevar la vida cristiana. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.